Bueno, muy bienvenida Marian Pacheco a Crear y Emprender. Estoy muy feliz hoy porque realmente creo que la entrevista de hoy, primero que salió muy espontánea y creo que va a ser muy espontánea y tiene mucho sentido para nosotras dos, por cómo nos conocimos, por lo que hablamos, por nuestros encuentros y realmente creo que esta persona que tengo del otro lado de la pantalla tiene mucho para aportar, mucho para contar, mucha experiencia también en lo suyo y de otras cosas también que ha vivido y que puede traernos a la conversación. Marian, bienvenida, presentate, contanos quién sos, qué haces, dónde estás. Gracias, Juli. Para mí es un placer realmente ser parte de este espacio, compartir con vos, con tu comunidad, con las personas que nos escuchan. Realmente agradecida y honrada por la invitación. Yo soy Marian, como lo has dicho, Marian Pacheco me dicen. Mari, mi nombre es Mariana, me gusta aclararlo. Y hoy me considero realmente una mujer que está en constante movimiento, curiosa, viajera. He elegido el estilo de vida del movimiento constante, creo, como una filosofía, si bien hoy estoy en movimientos también geográficos, ahora mismo en España, hace 2 días estaba en Italia, hace 3 meses en Argentina y así me voy moviendo un poco últimamente. También el movimiento tiene que ver con una cuestión personal y de cambio, ¿no? Y de la búsqueda de esa incomodidad constante que nos hace desafiarnos y ubicarnos en escenarios que nos incomodan para poder crecer y evolucionar desde ahí. Y a nivel profesional, te puedo decir que hoy me gusta denominarme a modo explicativo, si se quiere, como consultora de marcas. Hoy trabajo principalmente con profesionales en su desafío de diferenciar sus marcas como profesionales y también los acompaño en el desafío de gestionar su posicionamiento profesional, principalmente en entornos digitales. Entonces, bueno, en esa movida estoy, Juli. Muy bien, muy bien. Y a esa movida le sumo la pregunta justamente de cómo es que nos encontramos hoy en España. ¿Qué hace Marian en España más allá de esto que estás comentando, ¿no? De el movimiento, la búsqueda de ese movimiento como estilo de vida. ¿Qué te trajo hasta acá? Creo que este viaje tiene dos propósitos para mí. A mí me gusta llamarle proyecto viaje en realidad. Siempre tuve la inquietud y la curiosidad, siempre desde que tengo conciencia o al menos desde que he empezado a crear mi futuro, entre comillas, en términos no formativo y demás, cuando he empezado a tener más conciencia y a visualizarme de acá para con unos años, siempre he tenido como esa curiosidad de saber cómo se siente el vivir y experimentar la vida en otro lugar. Y así esto se fue sosteniendo en diferentes etapas. Cuando estaba en el secundario, mis ideas eran irme de intercambio, por ejemplo, a otro país. No lo hice en ese momento. Cuando estaba estudiando en la universidad, me lo preguntaba o me lo cuestionaba con cómo sería vivir la universidad en otro país. Cuando yo empecé a independizarme económicamente y a crear mi estructura de trabajo, mis preguntas eran, ¿cómo será trabajar en otro país? Entonces, siempre he tenido Claro. como esa curiosidad de experimentar la vida en otro lugar y, y bueno, y siempre muy viajera, me ha gustado mucho viajar. Entonces, de hecho, mi primera carrera de base es la licenciatura en gestión de turismo, que creo que hoy es la carrera y es la formación que me ha dado alas también para llevar el universo de las experiencias a la comunicación experiencial, que es una de las metodologías que he creado, es decir, comunicar desde la propia experiencia. Entonces, bueno, en esa búsqueda constante por lograrlo, surgió este proyecto. No surgió, en realidad creo que lo he construido y he tomado una decisión y a partir de esa decisión es que empiezan a pasar las cosas. Y bueno, en 2022 decidí hacer lo posible, ya con una estructura sólida a nivel profesional, que también me daba como cierta seguridad y estabilidad económica entre comillas, porque después llegamos a un nuevo país y nos damos cuenta de que esa Ujú. estabilidad hay que seguir construyéndola y hay que sostenerla, pero, pero bueno, sí con esa seguridad de quiero experimentar la vida en otro lugar y nutrirme a nivel cultural, pero también quiero proyectar mi carrera, quiero crear nuevos círculos e inclusive construir un puente entre Argentina y España para que todas las personas que quieran vincularse, ¿no? con otros colegas e internacionalizar su negocio si se quiere, no se tengan que venir a vivir a España.
sino que haya un puente construido y haya una propuesta y hayan redes, ¿no? Que faciliten ese ida y vuelta a, a estos países. Así que, bueno, no sé si respondo a tu pregunta, pero un poco esto es lo que estoy haciendo ahora mismo. Perfecto. Sí, sí, perfecto, súper respondida y aparte me surgen nuevas preguntas, ¿no? De esto que decís del puente entre Argentina y España, que muchas veces se cree que tenemos que estar acá para poder construir como esas redes, cuando en realidad hoy tenemos muchísimas herramientas para poder hacerlo, pero es verdad que tener a alguien referente, como estás vos hoy en este momento acá, hace que podamos construir, tejer esas redes de alguna manera, algunos puentes, para que de verdad las personas que están allá se sientan más cerquita de alguna manera, ¿no? Creo que eso lo tenemos todos los que emigramos y emprendemos desde este lado del mundo porque es lindo ver cómo podemos construir cosas nuevas, colaborar entre nosotros y aprender de otra cultura, porque por más que nos parezcamos en muchas cosas, también te encontrás mucho en el diario, digamos, en el día a día, de cosas diferentes, que se hacen de forma diferente, visión diferente de vida. Y eso es súper nutritivo. Totalmente, sí, coincido. Creo que esto mismo que acabo de plantear se puede hacer desde Argentina u otro país. No hace falta irte a vivir a Mm. otro país que no sea el tuyo, el natal, para poder internacionalizar tu actividad profesional. Sí creo que hacerlo agiliza el proceso, porque la presencialidad al final tiene esta magia, ¿no? De poder crear vínculos como el nuestro, Juli, por ejemplo, ¿no? Que con un almuerzo de 2 horas ya creo que nos consideramos amigas, colegas cercanas y sabemos que estamos una para la otra para lo que sea que necesitemos, aunque haga poquito que nos conocemos. Entonces, creo que la presencialidad tiene eso y en términos profesionales agiliza el proceso, ¿no? De trabajar la presencia profesional o el posicionamiento de una marca o de un proyecto como tal. Pero también creo que hay maneras comprometidas e invirtiendo dinero, energía, tiempo, ¿no? Hay maneras de crear o de construir también esos puentes a la distancia. Por supuesto que si conocemos a personas que ya lo hicieron y nos facilitan ese camino, perdón, mucho mejor, pero bueno, un poco estas creo que son las diferencias y los matices. Pero es que no te tenés que venir a vivir del otro lado del mundo ni cruzarte un océano para poder internacionalizar, mucho menos Mm. con la era de digitalización por la que estamos atravesando ahora mismo. No, total, total. Pero sí es verdad que hay un montón de cosas que justamente eso venía la siguiente pregunta, que quizás a veces no tenemos en cuenta por esta virtualidad que hay, ¿no? Del tiempo también que lleva el hecho de crear esos lazos, estar acá y construirlos a conciencia. Y el tiempo, hablo de tiempo como también de recursos necesarios para poder hacerlo de una forma que tu estructura que venís teniendo durante un tiempo con tu negocio, el tiempo que sea, también te acompañe en eso, que un poco lo hablábamos antes de que empezáramos a grabar, ¿no? Pero la pregunta viene a justamente a cuestionar esto, ¿no? De qué pensabas antes, qué pensaba la Marian, que no había emigrado, de emigrar y de llegar a España, o bueno, de llegar a Italia en su momento cuando llegaste, y qué pasó realmente después cuando llegaste. ¿Hubo algo con lo que te encontraste que no coincidía con lo que pensabas? Qué pregunta más linda que me hace pensar, ¿no? Ahora en vivo. Yo, por mi personalidad, soy bastante estructurada en términos de lo que yo hice fue preparar un poco el escenario profesionalmente hablando, mi ecosistema de servicios y demás, antes de viajar, como para que me dé esa tranquilidad de poder llegar y ver cómo me sentía también emocionalmente, ¿no? Es decir, no agendé ninguna sesión con clientes en el uno a uno, ni siquiera a nivel grupal, hasta no llegar y ver cómo me sentía, cómo estaba, si tenía una buena conexión, si estaba cómoda en la casa en la que estaba habitando, porque yo llegué sin saber dónde iba a vivir, con un compromiso, entre comillas, de palabra, con la persona que me esperaba en Italia, pero no sabía realmente cómo iba a ser la casa en la que iba a vivir. Entonces, de ninguna manera podía comprometerme a acompañamientos uno a uno si no sabía cuánto tiempo me iba a llevar tener una buena conexión o detalles así que al final, quienes tenemos una estructura principalmente digital,
sabemos que no solamente va de tener un wifi, sino que Mm. hay que tener otra estructura también para poder prestar al menos un buen servicio de calidad si es lo que priorizamos. Entonces, bueno, soy un poco estructurada desde ese lugar, me preparé como para estar tranquila y tener un margen de tiempo para sentirme bien y retomar mi actividad. Entonces, a nivel negocio, puedo decir que fue desafiante, pero fue un proceso acomodado y al final llegué y pude retomar mi ritmo laboral tranquilamente. Y a nivel personal, una montaña rusa de emociones y una adrenalina constante de cambio, de incertidumbre y de movimiento. Al final eso sabía que iba a pasar, pero no tenía idea de cómo iba a Mm. suceder y de cómo me iba a sentir yo en el proceso. Para mí este proceso de emigrar o de venirme a vivir a otro país, que ahora mismo ya hace un año y pico que estoy en movimiento, me ha desafiado en todo sentido, hasta inclusive me he conocido y encontrado con otras facetas de mí que no conocía porque nunca me había puesto en ese escenario tan incómodo, ¿no? Entonces, desde ese lugar se sintió un poco así y después, volviendo a la pregunta de si algo sucedió que yo no esperaba, nada sucedió como esperaba, en realidad. La Al final, respuesta total. es decir, tenía un proyecto, pero los plazos no fueron los que esperaba. Mm. Eh, bueno, me he movido de casa más veces de las que quería realmente. Y bueno, he vivido en Italia más tiempo del que yo proyectaba estar en Italia. La verdad es que es un poco entregarte al proceso y también entender que estás en un nuevo país, o al menos esto me pasó a mí, ¿no? Que los ritmos son otros, que las personas son diferentes también Sí. al momento de manejarse, de gestionar cosas, y también teniendo presente algo de lo que se habla muy poco, y es todo el contexto, ¿no? Y todo lo que debemos gestionar para poder instalarnos en un nuevo país. Porque a veces vemos a referentes, a colegas, a personas, ¿no? Que se la pasan viajando de un lado al otro y trabajando acá y trabajando allá, pero poco se habla de todos los trámites que tienen que ver con empadronamiento, residencia, ciudadanía, visas, etcétera y etcétera, para justamente poder ejercer la profesión de manera legal, de manera correcta, tranquilamente. Entonces, esos procesos que son burocráticos en Italia, en España, en Argentina y en la China seguramente. Mm. Eh, bueno, pero los tiempos son diferentes y las maneras también. Entonces, nada ha resultado como yo esperaba, porque realmente si estaba esperando algo, lo estaba esperando de un contexto que era desconocido para mí, entonces me lo estaba creando o lo estaba adivinando, porque hasta que uno no lo conoce, hasta que no lo Tal cual. vivís, no podés predecir cosas, ¿no? Al final el control creo que es una completa ilusión, no podemos controlar absolutamente nada realmente. No podemos controlar nada, pero sí es verdad algo que es clave que dijiste y es que tenías una planificación y una estructura antes de tomar la decisión y antes de dar los siguientes pasos. Que eso de alguna manera te permite como cierta flexibilidad y cierto movimiento que no es el mismo de alguien que directamente viene a la deriva. Esto es algo que creo que se habla muy poco, justamente por esto que decís, ¿no? De que se ve un mundo idílico en las redes sociales sobre lo que es emigrar. Por más que haya mucha gente que muestre el lado B, vamos a decir, creo que el lado B lo construye cada uno y no es el mismo el mío que el tuyo, jamás lo va a ser. Creo que todos tenemos una experiencia muy diferente, pero hay digamos, hay ciertas cosas en común, puntos de unión que todos tenemos, ¿no? Que creo que es esto, que es la parte burocrática, que es la parte de reorganización de alguna manera de lo que tiene que ver con la estructura digital que tenemos, que se habla mucho de lo que tiene que ver con, con por ahí lo legal y demás, que sí es verdad que hay un montón de videos sobre el tema y hay un montón de gente hablando de esto, pero creo que se habla muy poco de lo que tiene que organizarse digitalmente porque hay que cambiar muchas cosas. Y a veces nos parece que son 3 clics, pero en realidad es mucho más que 3 clics. Y partamos de la base, por ejemplo, de cómo cobramos.
que es uno de los principales motores también para poder seguir invirtiendo, seguir obteniendo recursos para vivir. Y ahí hay un punto en el que de verdad hay pocas personas que hablen de este tema, de cómo hacer esa transformación. Venimos de una moneda, pasamos a otra, tenemos que comunicarlo a los clientes. Y esto es algo que te quería preguntar porque yo no te seguía al principio de tu pasaje, digamos, a Europa. Entonces no sé muy bien cómo lo manejaste en redes, pero me gustaría saber qué hiciste con tu comunicación en ese momento, porque también fue muy importante el cambio que estabas haciendo en tu vida y me imagino que era muy interesante también para compartirlo en redes sociales y con tus clientes, ¿no? ¿Cómo llevaste esta comunicación? Coincido plenamente en lo que decís, Juli, y sin duda son todos desafíos. De hecho, antes de responderte esta pregunta puntualmente, abro un paréntesis Ujú. y digo que el poder organizar mi estructura profesional antes de viajar, yo creo que fue clave para mi sostén, inclusive emocional, porque se habla mucho de poner a punto la estructura profesional y el negocio para tener un sostén económico, pero poco se habla de la tranquilidad emocional y de la liviandad que nos da el tener cierta estructura para justamente cuando a nivel personal estás atravesando por un proceso tan incierto como en ese momento, ¿no? Cuando he pasado de un país al otro para instalarme en una casa que ni siquiera conocía, si mi negocio hubiese sido un caos, mi actividad profesional, yo realmente lo hubiese pasado muy mal. Pero por el contrario, al haberlo preparado con anticipación, yo realmente hoy siento que mi estructura profesional me sostuvo emocionalmente desde ese lugar, ¿no? Me Qué dio como lindo. cierta tranquilidad. Y eso a nivel planificación y organización creo que es clave. Y respecto a la pregunta de cómo manejé la comunicación, lo que hice fue hacer parte a las personas que conectaban conmigo desde algún lugar, ya sean clientes o en redes o vía mailing y demás. Yo hoy manejo principalmente dos focos de comunicación, uno vía email marketing, si se quiere, que la verdad es que ahí me permito contar muchas cosas realmente, y también por Instagram o por LinkedIn son las redes que manejo. Y lo que hice fue hacer parte a esas personas que me leían o que me escuchaban desde el primer momento, desde el momento en el que tomé la decisión y mandé un mail contándoles: me va a pasar esto, tengo un pasaje, tengo fecha, no sé muy bien qué va a pasar después, pero sí sé que mi vida va a cambiar este día, porque este día me voy a estar subiendo el avión. Y a partir de ahí, bueno, absolutamente todo, ¿no? A medida que yo también lo iba procesando, porque hoy cambia, hoy te lo estoy contando mirándolo con perspectiva, y cuando estamos en el baile, ¿no? Uno lo Mm. cuenta desde otro lugar también. Entonces, hoy en día también voy como capitalizando esos aprendizajes y los puedo compartir desde otro lugar, pero eso es lo que hice en términos de comunicación, ir contando el proceso en primera persona sin desviarme del foco, que tiene que ver con que también hay un foco comercial y hay servicios o lanzamientos que uno va generando, ¿no? Para el sustento y la estructura financiera, si se quiere, pero a nivel comunicación, ese relato siempre fue muy experiencial, si se quiere. Qué lindo eso porque creo que los haces parte al final de toda la experiencia. Y esto me interesa mucho, el tema de que acabas de nombrar sin perder el foco, ¿no? De comercial, que también es importante como hacer como esa estructura y esa arquitectura que lleva el mensaje de saber reconocer qué cosa es experiencia y cómo lo puedo integrar dentro de ese mensaje. Entonces, está buenísimo. Y me surge la pregunta de qué hay quizás más oculto que quizás no compartiste en redes. Bueno, por ahí lo compartiste más en mailing porque sé que por mail sí te abrís mucho más. Creo que todos los que nos gusta el email marketing nos abrimos mucho más por mail y aprovechamos las palabras para poder explayarnos. Pero, ¿qué hay oculto detrás de las redes sociales que no se vio de Marian en este tiempo? Bueno, mucho, mucho oculto realmente, pero no porque no quiera contarlo, sino porque quizás he considerado que no iba a aportar valor. Es decir, si yo te cuento un lado B o la cara B de algo que me está sucediendo, es realmente porque creo que eso te puede inspirar o te puede dejar algún mensaje o te puede cambiar la vida con una palabra o con una experiencia, o puede ser espejo para que a lo mejor vos te animes a hacer
algo más o a romper algún techo de cristal que te estés comprando y que te esté impidiendo avanzar en algo, pero realmente creo que para poder trabajar la marca personal, a mí me gusta hablar mucho también de marca profesional, es decir, poder vincular, ¿no? Este foco emocional y la autenticidad y la esencia que al final hace que podamos comunicar desde un plano mucho más espontáneo y natural, tiene que complementarse con una marca profesional, con un foco comercial que nos permita monetizar los conocimientos que queremos. Entonces, sí que hay, por supuesto, una cara B. Realmente hoy no sé decirte alguna experiencia o anécdota o alguna cuestión puntual. Yo personalmente no soy de las que quizás hoy estoy mal, entonces me muestro llorando o me muestro súper triste. Trato de no, porque primero no lo siento, en ese momento la verdad es que no se me ocurre sacarme una foto para Instagram, aunque respeto a quienes lo hacen y creo que inspiran también a un montón de gente. A mí realmente no me nace, no lo siento así, pero sí, quizás cuando veo ciertos momentos que a mí me costaron mucho o que no me hicieron sentir muy bien y cuando los veo con perspectiva, sí quizás me siento más segura para poder contártelo en primera persona, en un video o en un podcast con vos, o en un posteo o en donde sea, ¿no? Al final, creo que es eso, al menos yo funciono así. Cuando veo ciertos momentos que me han causado dolor o tristeza o angustia, en el momento no se me ocurre de ninguna manera compartirlo porque quizás hasta no estoy preparada, no me siento bien Claro. para, pero cuando lo veo con perspectiva, sí, si considero que va a aportar, no tengo problema en compartirlo y de hecho es algo que hago mucho. Por ejemplo, hace muy poquito envié un mail en el que conté el miedo que me dio dolarizar mis honorarios al 100% cuando emigré, un poco de la mano también con lo que mencionaste. En ese momento, Juli, yo estaba muerta de miedo, no se me hubiese ocurrido porque además me sentía muy insegura cuando tomé la decisión. Y si te comunico algo, te cuento algo sin estar yo segura, primero no me vas a creer, Mm. primero, ¿no? Y después no voy a saber ni cómo contártelo porque es algo que me genera muchísima inseguridad. Entonces, hoy que ya atravesé ese proceso, que me siento fuerte con eso, que ya lo superé, que ya no me da miedo, hoy sí me siento cómoda para escribir un mail, que de hecho fue uno de los mails que más respuestas tuvo, con comentarios como, Marian, gracias por esto porque me siento igual, no sé cómo hacerlo. Claro, bueno, en ese momento yo estaba igual y no podía salir a comunicar algo que yo no había sido capaz de hacer. Creo que eso es algo clave en la comunicación, porque muchas veces tratamos de comunicar y de transmitir seguridad y confianza cuando todavía no estamos confiando en nosotras mismas. Entonces hay un proceso interno que tenemos que hacer primero para que la comunicación después salga más simple y fluya realmente. No sé si me estoy yendo por la rama, Juli, No, está pero perfecto. bajando la cara B. Es más, creo que es un poco en un inconsciente de llega un momento en el que digo, Marian, ¿estás lista para hablar de esto o estás preparada para contarlo? Y ahí es cuando fluye, digamos, sin pensarlo tanto. Esto que traes tiene mucho que ver con el tema que te había comentado para este podcast, de cómo hacer, ¿no? Para tener esa comunicación estratégica, pero que también se vea auténtica. Porque creo que hay mucha creencia del otro lado de que cuando hay estrategia, cuando hay muchas tácticas de marketing implementadas o que estamos muy por ahí en la tendencia también, que muchas veces a muchas personas le funciona y vibran con eso, saber elegir un poco esas tendencias, ¿no? En las que vibramos, creo que se siente que vamos a tener una pérdida de autenticidad por acoplarnos a una tendencia, por ver un lado mucho más estratégico. Y me parece que vos traes un poco de luz a todo esto, haciendo justamente de ejemplo para poder comunicar desde otro lugar, comunicar desde esa esencia, desde esa autenticidad. Y esto que trajiste no viene con pregunta, quiero que divaguemos acá, pero digo, esto que trajiste, ¿no? De no estaba preparada para comunicarlo, pero sí esperé el momento para estar preparada para poder comunicarlo. Y fíjate que la respuesta, a mí me ha pasado muchas veces también, de cuando contás algo que por ahí fue un dolor muy intenso en un momento y después ya esa herida está sanando, es como que se siente tan cercano para el otro que es como que la respuesta es casi automática, casi que no la piensan, te responden porque realmente vibran con ese mensaje.
¿Cómo crees que por ahí podemos aportarles más claridad a las personas que nos están escuchando desde ese lugar? Porque para mí fue una claridad que tuve hace muy poco tiempo, ¿eh? O sea, Ujú. esto de empezar a comunicar mucho más desde la experiencia y no tanto solamente, y digo entre comillas, desde, bueno, cuál es la estrategia comercial y punto. ¿Entendés? Como que digo, integrar esos dos mundos. Creo que hay muchas personas que nos dicen lo que tenemos que hacer, inclusive que nos dicen cómo tenemos que hacerlo. Es decir, además hoy veo muchas personas creando metodologías propias y tengo el paso a paso, que me parece fabuloso en realidad. De hecho, yo también he desarrollado un método propio en el que si vos te querés formar, te puedo contar esas tácticas o esas dinámicas que puedes aplicar en tu proyecto. Pero si bien veo muchas personas diciendo cómo lo tenemos que hacer, veo muy pocas diciéndonos cómo lo podemos integrar. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a un punto en el que sabemos lo que tenemos que hacer para poder mejorar la comunicación, nos formamos, entonces sabemos cómo tenemos que hacerlo, pero hay un bloque y una barrera muy grande ahí que nos impide avanzar porque realmente muy pocas personas nos están enseñando cómo lo podemos integrar a nuestra vida, a nuestro negocio, a nuestro momento vital, con las herramientas y los recursos que tenemos, con el dinero que tenemos, con la energía, con el tiempo que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que la frustración es muy grande porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no entendemos por qué no podemos hacerlo. No entendemos por qué no Total. nos está funcionando, no entendemos por qué no podemos avanzar hacia eso que hace meses que tenemos agendado en nuestro panel, en nuestra agenda, en donde sea. Entonces, creo que ese es un punto clave a la hora de analizar o de evaluar qué tipo de inversiones hacer, en qué personas puedo confiar, quién quiero que me acompañe, si voy a invertir en esto, quién quiero que me cuente cómo puedo hacerlo, cómo puedo integrarlo, al momento de tomar esas decisiones. Y después creo que hay muchas marcas personales muy buenas que se están posicionando y que tienen unas audiencias increíbles, pero que no están trabajando su foco comercial o su marca profesional. Entonces me encuentro muy frecuentemente, creo que puede venir de la mano con lo que me preguntabas, me encuentro muy frecuentemente con profesionales que vos las ves o colegas que las ves y decís, wow, mirá el posicionamiento que tiene. Y llegan diciéndome, Marian, me he puesto a eliminar seguidores porque estos no son los clientes que me compran. Eso me dijo una cliente una vez. Abrí mi cuenta de Instagram y empecé a eliminar a las personas a las que yo no les podía aportar valor. Y yo dije, wow, personas comprando seguidores y otras con mucho más foco que lo que hacen es crearlos. Y, y claro, entonces no están teniendo ventas porque se están olvidando de trabajar su marca profesional. Entonces, hay muchas marcas personales que no están trabajando su foco comercial o su negocio digital como tal, y a la vez hay muchos negocios digitales o muchos profesionales que están trabajando fuerte su lado comercial, pero que no tienen marca. Entonces, creo que ahí hay Sí. como un desequilibrio en donde si ya esto está marchando, estás acompañando personas, te está funcionando y todavía no trabajaste tu marca, bueno, tenés una posibilidad de hacer un upgrade grandísimo para poder crecer. Y por otro lado, si estás trabajando tu marca personal, pero te estás olvidando de trabajar en esa comunicación estratégica, hay que poner más foco ahí para que sea sostenible, ¿no? Entonces, creo que es un equilibrio, como una cucharada de emoción y otra de razón, en donde hacer ese perfecto match entre la marca personal y la marca profesional para poder sostenerlo. A partir de acá, pregúntame lo que quieras, que sé que acabo de poner sobre la mesa muchas cosas. Abriste camino, abriste paso. Sabes que identifico mucho con esto que contás de la experiencia de una clienta, porque en este tiempo yo pasé de marketing digital a todo lo que tiene que ver con organización, con gestión, ¿no? Con más temas de productividad. Y es verdad que yo tenía una base de datos, en mi base de datos tenía gente que venía desde hace muchos años con temas de marketing. Entonces, por supuesto que esperé como una purga, vamos a decir, de esa lista de contactos. Que obviamente por un momento puede ser bastante choqueante porque estás perdiendo muchísima gente en el camino que creías que realmente estaba alineada también con tu propuesta, pero por supuesto que tienen toda la razón del mundo a no querer seguir porque ya no es algo que vos le podés aportar.
eso que estaban buscando. Y me trae mucho a esa experiencia, ¿no? Lo que contaste. Porque digo, me pasó de estar mucho tiempo sentada frente a la pantalla viendo cómo se iban seguidores o se iba gente de la lista y digo, uy, qué frustración, pero por otro lado, la Julieta del futuro sabía perfectamente que no necesitaba a esa gente, sino que necesitaba volver a reciclar un poco todo el material que había tenido todos estos años y volver a capturar gente que realmente sintiera ese valor de otro lado. Y acá me surgen dos preguntas. Primero, ¿qué consideras que como marca profesional, ¿no? ¿Qué consideras que nos estamos olvidando de la estrategia cuando tenemos una marca personal bastante trabajada? ¿Algún puntito que nos quieras dar ahí como para tener una referencia y que después obviamente te vayan a buscar y que se explayen ahí con vos? Y que falta la parte personal, ¿no? La marca personal. ¿Qué consideras que nos hace distantes quizás de esa marca personal a los que sí están mucho más enfocados en la marca comercial o profesional, ¿no? Que están vendiendo desde una estrategia ya fundada? Ujú. Creo que desde mi mirada al menos me gusta trabajarlo así, la marca personal que de hecho se ha puesto como muy de moda y hemos Mm. tenido como el boom de las marcas personales y desde mi mirada a mí me gusta trabajar esa marca personal desde el lado más blando y emocional, que es lo que nos permite ser humanas, es decir, soy profesional, pero antes soy persona. Entonces, como persona, ¿cuáles son esas historias, esas anécdotas, esas experiencias, esos valores que te quiero contar, que te quiero transmitir, que quiero que vos percibas, porque justamente puedas confiar en mí, ¿no? Claro. Y la marca profesional, que es un término genérico, pero te diría que hasta medio que me lo he inventado porque creo que es el foco comercial. Al final, Ujú. si solo nos enfocamos en contar nuestra historia, en conectar y generar una conexión genuina con la audiencia, que yo creo que es esencial, ¿eh? Pero si solo nos enfocamos en eso, vamos a tener una pata floja, si se quiere, y no vamos a vender como queremos, ¿no? Porque nos vamos a estar olvidando de ese pilar fundamental y es decir, ¿por qué creé una marca? Ahora, hay muchas marcas personales que no están monetizando, que no les interesa monetizar, que se han creado un Instagram o unos canales digitales para compartir fotos porque les encanta sacar fotos en términos de hobby y han creado casi inconscientemente una marca profesional, perdón, una marca personal, pero no les interesa monetizar. Entonces ahí, a por todo, con un contenido hiper inspirador que te llene a vos y que inspire a otras personas y ya está. Pero Claro. si vos no estás ahí y además de inspirar y de querer conectar y de querer construir tu propia comunidad, también querés vender, no te podés olvidar de ese foco comercial. Y el foco comercial en realidad es lo que nos hace empezar a pensar en una estrategia en términos de negocio, en una organización, en ciertos procesos, en la productividad, en el tiempo, que son temas que vos, a través de los cuales vos acompañás súper bien, y también en una estrategia a nivel comunicación. Es decir, cómo me salgo un poco de esta comunicación color pastel para empezar a trabajar también en una comunicación más disruptiva, que me permita diferenciar lo que hago, que me permita hablarte de marketing y comunicación, pero desde una mirada propia, ¿no? Y desde una narrativa que sea realmente diferente, que yo no encuentre lo que vos me estás enseñando en Google o en todos Ujú. los colegas del sector, sino que nos empecemos a preguntar y a cuestionar cómo podemos dejar de surfear esa ola que están surfeando todos los profesionales de nuestro sector para empezar a surfear otra ola que sea diferente y que nos permita diferenciarnos. Entonces ahí creo que está el perfecto match entre la marca personal y la marca profesional, ¿no? Ese core yo le llamo el método sentido, que es el método que he creado, en el que trabajamos estas dos marcas, personal y profesional. Pero al final creo que tenemos que empezar a mirarlo desde ese lugar, ¿no? Poder equilibrarlo para que nos vean y nos perciban humanas y conecten con nuestros valores, con el estilo de vida que tenemos, con nuestras maneras de pensar y de hacer las cosas. Ahora, para que conecten con eso hay que comunicarlo también, por más que hablemos de marca personal, ¿no? Y de una emoción. Y a la vez que tengan claro cómo podemos ayudar y qué estamos vendiendo, porque al final yo creo que la gente no vende porque no ofrece las cosas. Sí.
Como que por ahí si estás mucho en el mensaje más de la experiencia, desde esta historia que vos decís, ¿no? De la parte personal. Es verdad que después el mensaje comercial que hay que dar al final, por ahí, por poner un ejemplo, ¿no? Al final de un correo, cuando vos estás tratando de después como darle un cierre glorioso a ese mensaje, donde conecte un punto con el otro, es donde es más difícil para quizás personas que no están acostumbradas a metodologías de comunicación o a comunicar normalmente, como partes más comerciales. Entonces suena como, termina sonando como muy venta de catálogo y al final como que nada conecta con nada y se pierde mucho ese sentido que de verdad necesita el mensaje. Pero creo que también tiene que ver mucho con, bueno, obviamente con miradas profesionales que podamos ver como la tuya, de que nos puedan ayudar con una metodología, pero también mucho de la práctica. Creo que uno encuentra su propia voz mientras habla. Entonces, es como que si no ejercitamos mucho más eso, no hay método que nos ayude. Es un poco esto que decías antes de la integración, ¿no? Como, ¿cómo hacemos para integrar esto que nos pasa con la propuesta comercial que tengo este mes, que está buenísima porque también te va a ayudar en eso? Es como Ujú. un poco eso, ¿no? A mí me pasó, y esto es a modo personal, que de verdad, o sea, yo es como que tenía una herida muy abierta en su momento, entonces no lo podía comunicar, un poco volviendo como a lo que contabas antes, ¿no? Y dándome cuenta de que podía abrir el paso mucho más cálido, mucho más cercano y desde un lugar donde a mí me hiciera mucho más fácil la comunicación porque es mucho más fluida, me di cuenta de que el mensaje de la historia personal era muy potente. Creo que también un poco, lo hablaba la otra vez en otro episodio del podcast, creo que un poco enseñamos lo que tenemos que aprender, ¿no? De alguna manera, como que vamos experimentando con todo eso y lo que nos gusta, de alguna manera, también es como lo que vamos aprendiendo nosotras mismas. Y como vos decís, la información está en todos lados. Es como hoy en día realmente la información es accesible a todos. El tema es cómo se la destilada de alguna manera a la persona que tenés enfrente con toda esa experiencia. Me parece genial lo que estás contando. Totalmente. Creo también, de la mano con este mensaje que vos traes, creo también que tenemos que trabajarnos mucho a nivel persona y a nivel profesional, ¿no? Como qué rol representa esta profesión o este foco de experto que tengo en mi vida, que es para mí, por qué lo hago, por qué lo elegí. Y desde ese lugar es un proceso de autoconocimiento, si se quiere, o al menos a mí me gusta trabajarlo así y por lo que te escucho, siento que vos también lo has trabajado así, ¿no? Porque solo de esa manera podemos sentir que hablar de nuestra historia no es, no es, digo, está totalmente relacionado a lo que hacemos como profesionales. No es una Total. flasheada, como diríamos en Sí, sí, Argentina, o no es que nos hemos fumado algo, sino es total. que al final tiene que ver con lo que somos, con lo que hacemos, y si lo trabajamos desde ahí, yo creo que las decisiones en términos de comunicación fluyen mucho mejor. De hecho, traigo una anécdota personal. Cuando yo me fui de la Argentina y me instalé en Italia, y de la mano con eso que te contaba que había preparado un poco la estructura profesional con aquellos servicios que ya estaban validados, con aquellas propuestas que yo sabía que iba a poder sostener, no proyecté ningún mega lanzamiento, todo lo contrario, una comunicación y una venta muy orgánica había planeado. Y tampoco había planeado crear algo nuevo, porque dentro mío era como vas a estar en una movida tan importante, no te vas a proponer sacar un proyecto nuevo, sacar una propuesta nueva. Y en medio de todo eso surge el club que ahora mismo tengo, que es un club privado para profesionales que están en una instancia ya más avanzada, más consolidada, o al menos están en ese desafío. Y eso surgió en medio de mi estadía en Italia y la única manera en la que yo pude comunicarlo es con un relato 100% presente y que nacía de la experiencia que estaba viviendo en Italia. Entonces, los videos que compartí en redes eran videos de Italia, los mensajes que compartí eran mensajes relacionados a lo que estaba viviendo en ese momento y por qué había sentido crear ese club, esa propuesta. No hubiese podido comunicarlo de otra manera porque yo lo estaba sintiendo así en ese momento. Entonces, eso que para mí es una comunicación totalmente experiencial,
hay que tener presente que me dedico a esto y que lo vengo trabajando ya desde hace Total. tiempo, ¿no? Porque por ahí se escucha y dice todo bárbaro, Mario, pero ¿cómo miércoles yo hago para integrar un viaje a un lanzamiento? Bueno, me nació así, lo pude manejar en ese momento. Pero, ¿cuál es el mensaje? Que cuando lo trabajamos desde ahí, cuando trabajamos el mensaje de la marca, desde lo que estamos sintiendo, desde lo que nos está pasando, desde esa palabra más sincera o desde esa mirada más sincera, es más fácil, porque el mensaje sale simple, sale natural, Mm. no tenemos que forzar nada. Cuando es difícil, cuando estamos sintiendo una cosa y estamos queriendo comunicar otra. O cuando nos estamos sintiendo súper incómodas o súper incómodos y estamos tratando de aplicar una tendencia que no nos representa, o estamos tratando de aplicar una metodología que no está alineada a lo que necesitamos hoy o a los recursos que tenemos disponibles. Entonces ahí es que es súper difícil. Ahí es que no lo podemos integrar. Sí, Entonces sí. creo que trabajarlo desde la historia personal es más fácil buscar ejemplos, es más fácil contar anécdotas, es más fácil poder justamente ejemplificar o crear escenarios posibles que han sido reales porque los has vivido vos o porque los han vivido tus clientes. Es más fácil llevarlo a un posteo de redes, es más fácil llevarlo a un mail o a un video, porque no te lo estás inventando, porque lo viviste vos, porque lo pasaste por el cuerpo. Entonces así es que sale más natural el mensaje. Sin olvidarnos que quizás en este momento estás lanzando un nuevo servicio, entonces puedes aprovechar ese ejemplo o esa situación por la que pasó tu cliente para hablar de que estás en la previa a lanzar este servicio. Entonces ahí, teniendo en cuenta el foco Sí. comercial, de perdernos, ¿no? Pero a la vez, sin inventarnos nada, es que a eso lo has vivido, entonces puedes tomarte de ahí para integrarlo a tu comunicación. De esa manera no hay forma de que tu comunicación sea igual a la de otro colega, por más que tenga un foco experto parecido al tuyo. No hay No. manera, porque la historia tuya es única y a esa anécdota la viviste solamente vos. Entonces, creo que el desafío es poder integrarlo. Es un desafío, ¿eh? No digo que sea súper fácil. Al final es como todo, nos proponemos aprenderlo, nos incomodamos un poquito y vamos validando cosas, formatos y a ver qué pasa del otro lado. Pero sí que creo que es una manera de pensar la comunicación. Y desde ese lugar me parece muy fácil integrarlo. No sé cómo lo vemos, Juli. Es que sí, y de hecho lo pienso y si miramos, observamos un poco a los grandes referentes de cada uno de los sectores, porque podemos hablar de diferentes sectores, pero si observamos un poco a referentes o personas que tenemos como que admiramos, que nos inspiran, y vemos un poco su trayectoria, también podemos ver esto, ¿no? Cómo la historia personal atraviesa constantemente la comunicación. No es lo mismo un correo que abro de, no sé, digo una persona por decir una persona referente, Diana Zuluaga, que te cuenta que hizo un viaje y que de ese viaje conoció a tal persona y que la frustró no sé qué cosa y que te cuenta que además también pudo coordinar para un nuevo servicio o una nueva colaboración y que te cuenta como toda una historia y que al último por ahí te está así ofreciendo una propuesta que no es exactamente igual que la anécdota, pero la anécdota conecta con eso, que abrir un correo simplemente que diga clase de hoy abierta para aprender a esto. No es lo mismo. Es verdad que son dos estilos de comunicación muy marcados diferentes. Y no digo que esté mal lo otro. Sí digo que creo que estamos virando a nivel global a una comunicación mucho más humana, mucho más cercana, porque se nota que justamente es lo que diferencia una comunicación de otra y creo que es lo que marca justamente esa línea de por qué voy a elegir a este profesional y por qué no a este. Ujú. Porque lo siento más cercano, lo siento más alineado a lo que me pasa. Quizás yo no viví lo mismo, pero estoy segura de que quiero vivir eso o algo parecido. Entonces es como, ahí es como que engloba, es verdad, esto es darte cuenta, porque creo que hay mucho de darte cuenta, y me gustó mucho lo que dijiste antes del tema de la metodología, porque a mí me pasa lo mismo, que creo que uno puede crear su metodología y a mí me pasa cuando les enseño a hacer su propio sistema de organización, y yo siempre digo, esto está vivo, o sea, yo te doy una metodología que a mí me funciona,
y que sé que funciona a otras personas, pero esas otras personas también la adaptaron a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que ponen su parte, su experiencia, su forma de trabajar, sus hábitos. Y ahí es donde entra también con la comunicación y se mezclan, ¿no? O sea, es como que es ese mix constante que tenemos que crear. Y te iba a preguntar con esto, justamente en cuanto a tu club, ¿cómo haces para acompañar a estas personas que están dentro del club para que puedan integrarlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás siguiendo? ¿Estás haciendo clases? ¿Estás haciendo, sé que también haces masterclass con otras profesionales expertas que vienen, que traes? Contanos un poco cómo, qué pasa adentro para quien también esté interesado, ¿no? En formar parte de un espacio así. Antes de contarte de mi club, me salgo del guión y abro un paréntesis nuevo Ok. y me anima a afirmar, Juli, que hoy quien comunica solamente desde el foco comercial no está vendiendo. Si alguien solamente comunica desde el foco comercial y está hiper contento o contenta con sus ventas y con la conexión que está teniendo con su audiencia, por favor que te contacte y que te responda este Sí. podcast de alguna manera y que te lo cuente para que analicemos ese caso. Me animo a decir que las únicas personas que pueden estar vendiendo únicamente con un mensaje comercial son aquellos mega referentes como por ejemplo, no lo sé, Vilma Núñez, que podría mandarnos un mensaje ahora diciéndonos que tiene un hiperdescuento en determinado programa, Mm. pero solo va a vender porque ella ya está muy posicionada y seguramente ese programa también está posicionado como servicio o producto, entonces ese mensaje de una manera 100% comercial o con una intención comercial puede generar ventas. Pero es muy difícil, sino que se cierren ventas solamente comunicando desde el foco comercial. Creo que es algo para cuestionarnos o para que quienes nos están escuchando se lo puedan cuestionar también. Porque por ahí hay muchas respuestas, es decir, me está faltando trabajar este lado más humano o me está faltando trabajar este lado más comercial, ¿no? Es poder trabajar en ese equilibrio. Mm. Y sobre el club, en realidad mi club no es formativo, entonces no hay una promesa fuerte en términos de vas a aprender ciertas metodologías, vas a aprender a hacer tales cosas. No hay talleres o masterclasses dentro del club, sino que está basado en la experiencia, tanto de las personas que están dentro como de las personas que vienen. Entonces, desde ese lugar no hay formaciones, valga la redundancia, sino que todo relato que se pueda llegar a generar es desde la experiencia. Es decir, si vos venís al club a contarnos acerca de tu foco experto, yo te diría, Juli, no me interesa que hagamos una masterclass, me interesa que vos nos puedas contar cómo vos te estás organizando, cómo vos estás siendo más productiva, cómo vos manejaste tal situación o cómo has logrado crear un negocio y una estructura profesional que hoy puede acompañar a otras personas en la gestión del tiempo, en la productividad, en la organización. Entonces, siempre Claro. basado en esa experiencia. No sé si hacia eso iba la pregunta, pero en el club lo trabajamos desde ese lugar, tanto en los podcasts privados que hay, como en las citas mensuales que tenemos y demás. Me encanta porque creo que es un poco también lo que yo trato de hacer con el podcast y que no sea solamente yo hablando al micrófono y que cuente mis cosas, que también sé que puede ayudar a personas a inspirarse y demás, que también para mí sirve mucho, ¿eh? Para mí misma, porque en la medida que vamos hablando te debe pasar cuando grabas estos podcasts privados, ¿no? Como que en la medida que vas hablando con vos misma de alguna manera, sabiendo que le va a llegar a otras personas, es como que vas reconociendo cosas y te vas apuntando también, muchas. Es autodescubrimiento también. Pero digo, es como que contar la experiencia de otras personas creo que es mi fascinación. O sea, creo que no tiene tanto que ver con la parte de conocimiento en sí, sino cómo aplicaste ese conocimiento a tu vida, cómo lo trajiste, cómo lo purgaste de alguna manera. Creo que si hago una comparativa con una experiencia, ¿no? Digo que muchos deben haber tenido en sus vidas con el estudio, por ejemplo. A mí me encantaba ir a la facultad un día antes de tener un parcial y sentarme con amigas a solamente saber qué habían entendido de lo que había que estudiar. O sea,
Qué Y lindo. que hagamos analogías y que busquémosle la vuelta como para que nos recordemos estas cosas que son cruciales. Siempre fui muy mala acordándome los títulos de las cosas, muy mala, pero todo el concepto me lo acordaba gracias a haber escuchado la experiencia de otros estudiándolo. Y Mm. lo pasaba por ese canal de alguna manera. Qué Entonces, poderoso. para mí era Sí. siempre como 100% mi método de estudio favorito. O sea, realmente. Eso y grabarme, ¿no? Claramente que la parte de grabación siempre estuvo presente. El podcast siempre presente. Eh, pero creo que tiene mucho que ver con esto que decís, que creo que es muy poderoso poder escuchar y creo que a las dos nos pasa también en Éxtasis, que es un club donde estamos las dos, que la experiencia del otro es mucho más poderosa que el conocimiento que te pueda aportar, porque el conocimiento lo puedo buscar y cuando lo necesite lo voy a encontrar seguramente. El punto es Ujú. que vos me des una reflexión en base a una experiencia que tuviste positiva, negativa o cómo resolviste cosas, me habilita a saber reconocer esas habilidades en mí también o a poder moldearlas de alguna manera como para poder aprovechar todo eso que me contás para mi propia experiencia de vida, ¿no? Y eso es muy poderoso, por eso es tan poderoso tener mentores, porque el mentor en definitiva te transmite su experiencia. Totalmente. Ahí está la integración. Volviendo a Exacto. la pregunta Volviendo, volviendo. que creo que me hiciste y de la que nació un poco esto que estamos comentando, ahí está la integración, porque al final, si yo te cuento cómo estoy comunicando para mi marca, a través de una experiencia propia y con las dificultades que he tenido o con las inquietudes que me han surgido, con los desafíos que me han atravesado, al final te estoy contando mi historia, pero también te estoy contando cómo vos lo podrías integrar siempre que yo consiga ser realista, ¿no? Consiga ser capaz de ser realista, ¿no? Y decirte, lo pude lograr porque tenía estos recursos, porque tenía esta estructura o porque tenía estos conocimientos, ¿no? Claro, En tu caso, podrías aplicarlo o podrías considerarlo sin olvidarte de estos factores, a ver cómo lo puedes integrar a tu situación. Pero ahí está la integración. Bueno, yo he pensado mi club desde ese lugar también. Es verdad que hay muchos otros clubes o membresías que tienen un tinte más formativo y para personas que quieren formarse, no les recomendaría como número uno mi club. A lo mejor si mm, necesitas formarte en marketing, bueno, mejor que puedas ir a una membresía en la que tengas cursos, talleres, ¿no? De marketing. En este caso, quizás está más orientado a la sinergia colaborativa, a generar debates tan respetuosos como críticos, a generar red y también a formarte a partir de la experiencia de otros y a través de dinámicas concretas que yo te doy en términos de comunicación, pero el foco no está en la formación. Sí que hay otras membresías que tienen un poco ese tinte y ahí para las personas que buscan formarse, quizás membresías de cursos o programas formativos o cursos claro. online, ya es otra movida, ¿no? Pero es súper interesante para evaluarlo y decir, bueno, a ver qué necesito yo y cuál es el espacio ideal para mí en base a lo que estoy necesitando hoy. eh, Sí, y bueno, tal cual, tal cual. Es que también está bueno hacer ese mix. Yo hace poco subí un reel hablando del tema del plan de estudios, que suelo hacerme una vez al año, cuando empieza el año. Y que de alguna manera integra como distintos espacios, ¿no? Podemos integrar tanto espacios gratuitos, que pueden ser también podcasts, y seleccionar muy bien a los podcasts donde vamos a tratar de buscar información y eso, ese conocimiento que queremos adquirir nuevo. También espacios de pago, que pueden ser cursos, programas, cosas que necesitemos, que sabemos que realmente van a aportarnos a nuestro camino, como también esto de los clubes, que por ahí son transversales a todo el año o a ciertos ciclos del año que nos pueden ayudar a generar relaciones, contactos, colaboraciones, debates y también una parte de formación en el caso de los clubes que tengan más formación. Creo que encontrar ese mix año tras año ayuda a que sea un poco más integral y 360 y no tanto solamente cursos de conocimiento que adquiero y después implemento. Como que esa línea me parece que se está destruyendo en ese sentido, ¿no? Como que creo que hay muchos espacios hoy en día que podemos habitar diferente para integrar todo ese conocimiento de otra forma y también conocernos, como decíamos antes, las dos somos emigradas, necesitamos de alguna manera esos espacios también donde conozcamos gente nueva y donde podamos generar esos contactos. Hay picos en un año
donde por ahí necesitamos muchos contactos y integrarnos en círculos, y otros valles donde necesitamos por ahí generar proyectos o hacer otras cosas en nuestro negocio. Y eso, reconocer eso, creo que también te mantiene en un cierto equilibrio también en la comunicación. Imagino que también de ahí sacamos muchas ideas, ¿no? Es como que es un poco todo. Es como, creo que si quisiera que se lleven algo de este episodio es esto que trae Marian de un poco integrar, de saber que no todo es una cosa o la otra, un polo o el otro, sino que poder justamente hacer ese mix y ese equilibrio. ¿Querés decir algo por este lado? Si no, sigo a la siguiente pregunta que nos saca un poco del tema. Sí, simplemente que el poder ampliar esas redes de contacto a mí me ha acompañado toda la vida y yo creo que es una de las gestiones o de las estrategias que antes la llevaba adelante como de una manera inconsciente y hoy ya lo hago de una manera 100% consciente y con una mirada mucho más estratega, pero al final creo que si yo he evolucionado en diferentes momentos de mi vida ha tenido mucho que ver con el haberme movido, independientemente de si es de un país al otro, o si es a la ciudad vecina, o si es a la vuelta de tu casa, pero de poder justamente ubicarme en lugares en donde yo no conocía a nadie para poder ampliar esa red y para poder conocer nuevas maneras de pensar. Creo que ese es uno de los activos y de los recursos más valiosos de todo negocio y ni que hablar si estás emprendiendo desde tu marca personal, que muchas veces lo subestimamos y al Mm. final es el recurso o es la estrategia que nos abre muchísimas puertas para poder llevar nuestra mirada y lo que hacemos a otros lugares, a otros sectores y demás. Así que 100% alineado a lo que decía Juli, de poder trabajar en esas redes y en esos círculos, ya sea a través de clubes u otros formatos, pero sí que me parece esencial. Y bueno, y ni que hablar que nunca te van a faltar ideas para comunicar, porque No, siempre vas a estar viviendo siempre. cosas y experiencias nuevas, ¿no? Siempre. Al igual que yo destaco mucho esto siempre en el club mismo también y con los clientes con los que trabajo individualmente siempre. Contenido es todo en esta vida, si le damos un sentido. Todo. O sea, absolutamente todo. Ahora el punto es dónde registras eso. Porque si te lo quedas solamente en la cabeza, en el momento que abras una hoja en blanco, no va a caer por sí sola. Tiene que haber un hábito, digamos, constante de poder registrar esto. Me pasó hace muy poco, digo esto y paso a la siguiente pregunta, que si no, acá podemos estar 3 días, ¿eh? 4 podcasts vamos Lo a tener. estamos, dale Eh, nomás. la otra vez fui a la cátedra, que vos lo conocés justamente por la Ujú. contornada. Ahí nos Y conocimos. exacto, ahí Ah, nos no, conocimos o sea, ahí en persona. profundizamos. En persona nos Sí, conocimos ahí. Es verdad, es verdad. Bueno, no sé si. No, habíamos ido al almuerzo ya antes, habíamos hecho la nos comida conocimos en antes. un Sí, almuerzo y después nos pusimos en contacto y ahí ya es verdad, profundizamos en la contornada y en el ámbito más universitario, si se quiere. es verdad, es verdad. En la cátedra el otro día fui y había como un cierre, ¿no? De curso. Y todos los chicos que estaban ahí, nada, nos quedamos hablando un poco de los proyectos que tenían ellos, de las ideas que tenían ellos y demás. Y simplemente con ese espacio donde estuve hora y media compartiendo con ellos, 3 conversaciones diferentes de las cuales salieron preguntas como por ejemplo, ¿y cómo hiciste para llegar a la cátedra? La siguiente, ¿y cómo es que estás desde hace 7 años emprendiendo si pareces de 20 años? Que es algo que, que siempre me dicen. Y otra que por ahí había sido más de tipo, ¿y tus clientes de dónde son? Son 3 preguntas que salieron, surgieron, que si yo no las hubiese anotado en ese mismo momento, después me las hubiese olvidado. Y esas 3 preguntas me sirvieron para 3 correos diferentes. Entonces, ahí está el poder de registrar y ser conscientes, esto que decías, ¿no? De ser conscientes de que eso que está pasando, esta experiencia que estoy teniendo, puedo compartirla desde un lugar que sea estratégico, que sea comercial, que sea personal, experiencial y que llegue a la otra persona como algo que por ahí para algunos va a pasar desapercibido y para otros va a ser una palabra clave interesantísima en sus vidas que se van a replantear cosas. Entonces,
wow, el poder que tiene la comunicación en ese sentido y que creo que no es posible ser reemplazada por nadie más que por la experiencia que tengamos nosotros. O sea, para que sea única y verdadera, creo que ahí está el punto diferencial, ¿no? Cuando hablamos de IA y todo lo que se habla hoy, que me perdone la IA, pero la queremos mucho y puede ser potenciadora de un montón de cosas, pero no hay nada como la experiencia propia y cómo la compartimos. Así que nada, me llevo esa reflexión después de todo lo que compartiste. Te voy a hacer una última pregunta de las que tengo planificadas, porque me salté un montón, obviamente. Y después pasamos a las preguntas ya de cierre, ¿no? Del episodio de hoy. Pero no me quiero ir sin esta pregunta, sin esta respuesta en realidad. ¿Qué error, fracaso, algo que haya salido mal en este último tiempo te enseñó mucho que puedas compartir? Así que te acuerdes de algo. Algo que consideramos que salió como no esperabas o que salió mal, porque también está lo que sale mal. ¿A nivel profesional o a nivel personal? Lo que sea que te Igual. haya enseñado, ¿eh? Da igual. A mí me da igual. Acá creo que todo se mezcla. Mira, hay una frase o unas palabras que no sé desde dónde y no sé dónde las saqué. Yo creo que debe tener un autor, que si alguna vez nos escucha que me lo diga que es el autor o la autora de esto. Pero hay algo que me acompañó muchísimo, que me acompaña mucho y siempre pienso en eso cada vez que algo no sale como yo lo espero. Y es que al final la vida creo que no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos para poder crecer o evolucionar como personas o como profesionales. Entonces, esto para cualquier área de la vida, tanto a nivel personal o a nivel profesional, cada vez que algo no sale como yo lo esperaba y digo, pero todo lo que llevo invirtiendo en esto para que salga, para crearlo, y al final no se está dando, Mm, instantáneamente me respondo, bueno, ¿será que la vida te está dando esto o te está ubicando en este escenario, en esta situación, para que puedas crecer o para que te puedas superar o para que puedas aprender algo y más adelante, Marina, lo vas a ver? Entonces, eso me acompaña mucho, la verdad. Al final, no siempre es lo que queremos, sino lo que necesitamos en ese momento en nuestra vida, ya sea a nivel profesional como a nivel personal. Y todo tiene el tiempo que tiene y es el tiempo ideal justamente por eso. mm. Un poco de la mano y volviendo al comienzo del episodio cuando decía que el control es una ilusión. Eso me dijo mi hermano hace 3 días cuando le contaba una situación y le decía, es que a mí me cuesta mucho soltar el control. Él me decía, pero Mari, el control es una ilusión, vos no puedes controlar nada en realidad. Podés prepararte para estar más segura en algunas cuestiones, pero al final vos no lo controlás. Y digo, sí, es así. Así que bueno, si esto le ayuda a alguien que Bienvenido pueda sea. sumar. Total. Y, y por ahí me voy sí un poco más a lo profesional. Creo que lo que, no sé si es un error, pero sí salirme un poco de ese perfeccionismo, ¿no? O de que todo se vea tan bonito. Yo soy una persona muy visual y invierto mucho en la comunicación verbal y en la narrativa como si se quiere, pero a eso lo hago yo misma. Entonces muchas veces lo naturalizo, pero así como invierto en esto, también invierto en la comunicación visual. Entonces a veces hago las cosas y digo, esto es que tiene que estar bonito, pero no es lo más importante. O sea, es tan Sí. importante como que sea práctico, ¿no? Para quien lo ve, para quien lo lee, para... Entonces estoy en ese equilibrio de no siempre tiene que ser súper bonito, ni tampoco tiene que ser lo mejor. Me ha pasado con el proyecto de web, una de las últimas páginas de venta que saqué hace poquito, la quise hacer diferente y por hacerla diferente no fue práctica, entonces ahora le estoy dando la vuelta para hacerla realmente práctica. Bueno, en esos lugares también creo que tenemos que detenernos a mirar. Así que bueno, ahí la respuesta como con un tinte más personal y más profesional, creo que está Genial. bueno que pueda sumar. Sí, para los que somos muy visuales es bastante crítico el tema del perfeccionismo porque cuesta, cuesta. Pero bueno, es una práctica. O sea, hay que llevarlo a la práctica y a reconocer que hay cosas que funcionan y no necesariamente son perfectamente lindas. Que también la belleza es muy Total, subjetiva. Entonces sí. también eso es real. Bien, Marian. A ver, voy a pasar a las últimas preguntas que les hago a todos. Selecciono algunas. Y
que creo que es también un poco alineado a mi tema de conversación, a lo que tiene que ver con la organización y un poco también a lo personal. La primera pregunta es, ¿cómo te organizas en tu día a día? ¿Qué herramientas usás? Si querés contarnos alguna herramienta digital que uses o analógica, lo que sea que estés Ujú. utilizando. Bueno, mis herramientas son un 97% digitales Muy y bien. más pensando en poder moverme con liviandad geográficamente hablando. Si alguna herramienta tenía, no herramienta, hobby o recurso que me encanta, que es leer, soy de las que tiene la biblioteca llena de libros y de las personas que disfruta de comprarse el libro físico, no pedirlo prestado, sino tener el mío propio. Bueno, cuando me propuse moverme un poco más, empecé a leer digitalmente libros, novelas y libros de negocios y demás. Antes, nunca. Entonces, ahora mismo, digital al 100%. Y en términos de negocio, también por ahí tengo que sentir el momento para mapear o bocetar algunas cosas como por, en papel, pero las herramientas que uso para organizarme son digitales al 100%. Yo utilizo Toggle Track, si no me equivoco se llama Sí, así, para traquear el tiempo y las horas y demás. Después utilizo en la diaria Asana, que es mi mano derecha. No sé cómo vivía antes sin Asana, realmente me lo cuestiono. Digo, ¿cómo te organizabas antes sin Asana? ¿Cómo hacías las cosas? No sé, no tengo idea cómo lo lograba sin Asana. Em, y también utilizo en la diaria Drive. Yo soy un poco bien. de no complicarme la vida con las herramientas, de tratar de que sea lo más simple. Entonces, a Drive lo utilizo como espacio de almacenamiento. Todo está en Drive, dividido por carpetas, por proyecto, por flujo de trabajo, inclusive los procesos para llevar adelante lo que sea, ya sea un lanzamiento, una venta o lo que sea que vaya a proponer. Todo está en Drive y a partir de ahí se mapea en Asana en términos de plan o de tareas para poder llevarlo adelante con el equipo. Y tanto Asana como Drive lo comparto con el equipo para poder trabajarlo justamente con más de una persona. Esas son las principales. Después, otras varias. Uso Notion para Ujú. la estrategia de contenido puntualmente y algunas otras que van complementando. Pero Drive y Asana son como mis más pro o la prioridad, si quiere. Perfecto, me encanta, me encanta. Sí, pasé por Asana, no lo uso más ahora, pero es verdad que es muy práctico y tiene mucho potencial también porque puedes hacer muchas cosas, puedes compartirlo con personas y sigue siendo organizado, o sea, está muy bueno. Sí, Excelente. al final la que te quede cómodo. A mí me ha quedado Sí, muy cómodo Asana, pero también está Trello y hay otras que yo sé que al final tienen que ver con, bueno, vos sabes más de esto, pero es la practicidad y la herramienta con la que te lleves mejor. Lo mismo que con la comunicación al final. exacto. Es el formato y la herramienta que te quede mejor para poder cumplir con el propósito, en este caso, de organizarte. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bien, y la última preguntita. Si pudieras reunirte hoy con cualquier persona, en este plano o en otro, ¿con quién serías? ¿Con quién sería? ¿Y a qué le preguntarías? Ay, qué fuerte. Es difícil, ¿eh? Esta pregunta. Es difícil, sí. Puede ser conocida, puede ser alguien más íntimo, alguien con quien tengas relación vos sola. Creo que invita un poco a esa reflexión, ¿no? De con quién me sentaría a tomar ese Sí, cafecito o mate. total. No sé, creo que en este proyecto de viaje, que también ha estado muy vinculado a mi ciudadanía italiana y demás, yo lo empecé a tramitar cuando mi abuela, que es a través de quien tengo el derecho a mi ciudadanía, ¿no? Bueno, ella y sus ancestros, si se quiere, ella ya no estaba con vida. Entonces, en el desafío de iniciar este proceso, me he cuestionado mucho por qué no he tenido ciertas conversaciones con ella para Sí. poder entender muchas cosas, ¿no? A nivel personal y a nivel familiar. Entonces, bueno, también me he hecho revalorizar las personas que están y es decir, nunca te quedes con ganas de tener una conversación con alguien, independientemente de si es a nivel personal o profesional, nunca te quedes con ganas de preguntar. Y también, bueno,
creo que mi abuela sería esa persona. Y tiene un tinte más personal esto que te cuento, ¿no? Totalmente. Después en nivel ya profesional y referentes y demás, bueno, estoy trabajando para eso, ¿no? Y para acercarme a las personas con las que tengo ganas de charlar. Pero hoy realmente mi respuesta va por ese lado más sentido de poder, de que me gustaría haber tenido más conversaciones con ella en ese lugar. Me encanta, me encanta. Sí, creo que todos los que hicimos estos trámites así, creo que todo el mundo, ¿no? Con los abuelos tiene algo especial, pero los que hacemos este tipo de trámites también es como que decís, uy, hay un montón de preguntas que tengo en este momento que no puedo preguntarle o que si tenés la posibilidad de preguntar, bienvenido sea, genial. Pero claro, hay un montón de dudas, ¿no? Que surgen ahí de la vida en general, así que genial, hermoso. Bueno, Marian, hemos llegado al final. Contanos dónde te pueden encontrar, más allá de que yo voy a dejar toda la información, pero contanos dónde te pueden encontrar y qué tenés en este momento activo. Bueno, para encontrarme en realidad en Instagram como Ujú. Marian Pacheco, Marian con dos N, después LinkedIn igual, Mariana Pacheco Dáquila. La web ahora mismo está en proceso de actualización, pero es marianpacheco.com, así que desde mi nombre en todos lados. Y, y bueno, ahora mismo activo, en realidad lo que yo hago es, como te decía, acompañar principalmente a profesionales y tengo diferentes propuestas y escenarios para aquellos profesionales que quieran justamente crear, reposicionar o hacer este upgrade comunicacional, independientemente del punto en el que estén, dar un paso más, ¿no? Por eso es el término de upgrade que me gusta usarlo mucho. Eh, entonces, bueno, a partir de esto son procesos de mentoría y consultoría uno a uno, grupales, que ahora comenzamos uno en mayo, vamos a tener otro en junio. Y bueno, para aquellos profesionales que sientan que no necesitan más formación, sino que lo que quieran es tejer red en un espacio mucho más específico y exclusivo, me gusta llamarlo, porque tiene un foco experto importante, es el club Sentido Selecto, que ahora mismo tiene puertas cerradas, pero si estamos en contacto, apenitas abramos puertas, siempre lo comunico. Así que como invitación, Juli, es que si alguien quiere profundizar en lo que hemos hablado hoy o inclusive hacerme cualquier tipo de pregunta en base a lo que hemos conversado viniendo de tu parte, yo estoy súper abierta a esto, a conversar, a lo que sea, que se puedan suscribir al newsletter si se quiere, ahí estamos bien en contacto. Y si hay alguna otra pregunta y quieren hablar conmigo directamente, simplemente te lo dicen a vos, Juli, y estamos súper en contacto, que al final son los beneficios de estar en tu comunidad. Genial, genial, Que puedes gracias. acercar a las personas a muchas otras personas, ¿no? Totalmente, totalmente. Vamos a dejar todos los datos igualmente en la descripción del episodio. Y nada, agradecerte, Marian, por esta hora que llevamos hablando de muchas cosas y creo que pudo haber ayudado a muchas personas con sus mensajes, con su comunicación y a reflexionar de distintas maneras, ¿no? En su comunicación. Así que bienvenida a Crear y Emprender cuando quieras volver, más que invitada a traer el mensaje que tengas en ese momento. Y nada, gracias, gracias por estar, de verdad. Gracias a vos, Juli. Un placer para mí conversar con vos y con quienes nos están escuchando. Y vuelvo cuando quieras. Para mí, acá tengo un matecito en mano y ha sido un placer y se me ha pasado volando. Así que gracias, de verdad. Muy agradecida. Vale, bien, para el resto de personas que nos estén escuchando, nos vemos en el próximo episodio.